Hola, nos encontramos acá con una persona maravillosa, una persona especial. Ustedes se preguntarán por qué esta entrevista como tan fuera de lo común, que no se muestra el rostro de la persona. Pues vamos a protegerle la identidad a ella y que sea ella que nos diga por qué vamos a cuidar su identidad más adelante. Estén hasta el final, van a aprender mucho. Por favor, compartan este video para que les llegue a muchas mamás, a muchos familiares de adictos y sobre todo también a amigos y conocidos. Patricia, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, José Luis. Bueno, quería saber quién eres, por qué estás acá. Bueno, primero, muchas gracias por invitarme. Yo sé cuál es su labor y me parece muy bonita y quiero contribuir un poquito con el tema. Eh, yo soy una mamá de un adicto. Eh, la vida no ha sido fácil. Cuando me di cuenta, mi hijo estaba muy pequeño, tenía 11 años y no sabía qué hacer y de hecho cometí muchos errores. Hasta que él a los 19 años encontró un lugar donde ir, allá le dijeron que había un grupo para que yo asistiera y de eso hace ya 17 años que mi vida cambió, porque cuando empecé a conocer el programa donde yo asisto, aprendí lo que es la enfermedad de la adicción y cómo afecta a las familias. Y por eso eh, yo estoy aquí porque he aprendido y quiero compartirlo eso con todas las personas que conviven con un adicto, que tienen un familiar o un amigo adicto y no saben qué hacer. O sea, que cuántos años tu hijo que es adicto consumió, todavía consume. Él consumió, yo diría que toda la vida. Hoy en día él tiene 38 años, hoy no consume, solo por hoy, pero digamos que ya ese consumo que tenía antes tan agresivo y que nos hizo tanto daño, ya no lo tiene. Pero lo que yo siempre he dicho y he aprendido, eh, la enfermedad de la adicción no es el consumo de la droga, sino los defectos de carácter y los comportamientos de las personas cuando consumen. Porque hay personas que consumen y no tienen problema, pero la mayoría de las personas hoy en día consumen y su vida se vuelve una nada, no solo la del adicto, sino la de su familia también. Bueno, sí, eso es lo que estamos hablando en este momento. Vamos a centrarnos en el tema de los familiares de esos adictos. Tú cuentas que cuando él empezó a consumir, que se dio cuenta y bueno, todo esto, empezaste a asistir a unos grupos. ¿Por qué asistir a unos grupos? ¿Cómo así que también se enferma también la familia? En pocas palabras, ¿qué es ser coadicto? Bueno, yo no tenía idea. De hecho, como le contaba ahorita, mi hijo empezó a consumir a los 11 años y solamente hasta los 19 yo busqué ayuda, porque él me llevó, porque él me dijo que había algún sitio donde me iban a enseñar a mí. Y me fui con la idea de que allá me iban a dar la pildorita o que me iban a decir yo qué tenía que hacer para que él dejara de consumir. Pero la sorpresa fue que la más enferma era yo. Y eso es el coadicto. Que el adicto consume su droga y pasa rico y disfruta y está haciendo lo que a él más le gusta, consumir. Pero nosotros como familiares, la mamá, el papá, hermanos, esposa, hijos, consumimos adictos. ¿Dónde está? ¿Con quién está? ¿A qué horas va a llegar? ¿Si llegará? Si llega, le miramos los ojos, le olemos la ropa, le revolcamos, le volteamos los bolsillos del pantalón. O sea, hacemos una cantidad de cosas que es una vida ingobernable. Dejo de vivir mi vida por vivir la vida del adicto y en realidad yo no puedo hacer nada. Es que si el adicto quiere seguir consumiendo, no hay nada que podamos hacer nosotros para que él deje de hacerlo, simplemente el deseo que él tenga. Esa es la coadicción, cuando yo dejo de vivir mi vida para vivir la vida del otro. Tremendo, dejar de vivir uno su vida por vivir la vida del adicto. Pero entonces, cuando usted dice que se enferma, cuéntenos como qué tipo de enfermedades o como qué tipo de cosas podrían ustedes los coadictos sentir. O sea, enfermedades físicas, mentales o qué. Es que esta es una enfermedad física, mental y espiritual. Muchas personas han somatizado ese dolor que sienten por tener un familiar adicto y no poder hacer nada, hacerlo todo, pero
no hay ningún resultado, el que nosotros queremos. Porque es que nosotros cuando lo llevamos y lo internamos es para que deje de consumir, pero sale y sigue consumiendo. O lo amenazamos, lo juzgamos, le pegamos, lo insultamos, hacemos miles de cosas y lo único que hacemos es impulsarlo a que siga consumiendo. Entonces, por eso es que esta situación de coadicto muchas veces uno somatiza tanto ese dolor, le da cáncer, le da diabetes, las migrañas, esos reflujos, todas esas cosas, los dolores en las manos, en las piernas, en cualquier parte del cuerpo. Eso se somatiza y mucha gente ha muerto por eso de un cáncer. La enfermedad espiritual, dejamos de creer en Dios, Dios no me quiere, yo qué hice, parece que yo hubiera matado a alguien, maté un cura o qué, yo pensaba así, Dios no me quiere, y yo le di la espalda al Dios que yo tenía en esa época porque yo sentía que él me estaba castigando. Entonces, emocionalmente también nos afecta porque nos volvemos irascibles, groseras, ya no aguantamos que nos digan algo porque ahí mismo reaccionamos y es que la vida por eso la llamamos que se vuelve una vida ingobernable. ¿Qué tipo de situaciones tú viviste específicamente con tu hijo? Que tú digas hoy en día, sí, yo era una coadicta, ¿qué tipo de comportamientos asumiste? Muchísimos, toda mi vida era una locura. Yo, por ejemplo, maté muchas veces a mi hijo. Él se quedaba en la calle y yo me paraba en la ventana y en esa noche de 2, 3, 4 horas de no dormir, yo lo mataba. Pensaba que entonces venían y me decían, vea, su hijo se murió, lo encontramos en un rastrojero, que yo iba y lo reconocía, que lo llevaba a la morgue, después en un ataúd y hasta lo enterraba. Y él cuando llegaba feliz, como si nada hubiera pasado. Y yo había vivido esa situación tan dolorosa, siempre pensando lo peor, porque es que siempre pensamos lo peor. Entonces uno se vuelve muy llevado como a las cosas malas. Entonces uno no es positivo, se vuelve totalmente negativo. ¿Qué va a pasar? Entonces, no, mi vida ya para qué. Uno cambia completamente su forma de ser, su forma de pensar, su forma de vivir. Yo me he dado cuenta trabajando en todo este tema de adicciones con familiares y adictos, y es que muchos familiares se sienten culpables por la adicción de su familiar, de su amigo, de su conocido, ¿cierto? De su pareja. ¿Es culpable algún familiar de la adicción de algo? O mejor dicho, no familiar, sino alguien es culpable de la adicción de otro. No, ni siquiera el adicto es culpable. Desafortunadamente, como dice por ahí, es una propaganda, están en el lugar no indicado. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros estamos tan enfermos y no conocemos, por ejemplo, el programa que yo conocí, uno sí se siente culpable. Por lo que hice, por lo que no hice, porque le di, porque no le di, venga, le doy estos tenis en ese entonces de 200, 300 mil pesos, pero manéjese bien, pero es que manéjese bien para él es una cosa y para mí es otra. Llegue temprano, para él temprano es a las 5 de la mañana, en ese entonces, para mí temprano era a las 10, pero como uno no hacía absolutamente nada, yo no hacía nada, yo empecé a hacer cuando llegué al grupo de Familia Naranón, que es al que asisto, y empecé a cambiar mis actitudes, empecé a desaprender para aprender cosas nuevas. Y ahí fue donde yo entendí que yo no había sido víctima. Entonces, como yo era una mamá separada, con 2 hijos, me tocó trabajar, me tocó salir y dejarlos solos mucho tiempo, enseñarles a cocinar, porque yo salía desde por la mañana y regresaba en la noche, entonces yo me sentía muy culpable. Claro, y si yo no trabajaba, entonces pues nos moríamos de hambre. Entonces eran como esa cantidad de situaciones que se van presentando en el día a día, que uno siempre encuentra, además porque uno se convierte en la pobrecita yo, en la víctima. Y aquí no hay víctimas, aquí tenemos que entender, buscar ayuda y saber qué es lo que debemos hacer para poder salir adelante. Primero yo y con mi recuperación yo le puedo ayudar a mi entorno y a mi amigo. Bueno, yo sé que muchas personas que nos están escuchando dirán, bueno, pero
cuando tengo un familiar adicto, qué hacer cuando tengo un amigo adicto, qué se puede hacer para ellos. Yo diría que lo primero que nosotros tenemos que hacer es aceptar que la adicción es una enfermedad y que es una enfermedad contagiosa. Por eso nosotros como familiares y amigos nos afectamos y resultamos coadictos. Una enfermedad contagiosa. Contagiosa. Tremendo eso. Entonces, claro, nos contagiamos y actuamos de la misma manera. Entonces, el adicto es agresivo, yo también soy agresiva, yo fui agresiva muchas veces y cogí a palo a mis hijos. Entonces, por eso es que los comportamientos son, si no son los mismos, son muy parecidos. La única diferencia es que yo no consumo ninguna droga, pero me consumo el adicto, en lo que le contaba ahorita, donde está, qué hace, qué no hace, la vida del otro. Pero entonces, cuando uno empieza a aceptar que la adicción es una enfermedad, yo empiezo a atacar la enfermedad. Sigo amando a mi familiar o amigo adicto con un amor responsable y es aprender a poner límites, normas, reglas, así sea grande. Porque cuando yo llegué a los grupos, mi hijo, el menor que era el adicto en ese entonces, tenía 19 años y yo decía, ¿y ahora yo qué hago? Es mayor de edad y él va a poder hacer lo que quiera. No, mientras él viva en mi casa y dependa de mí, en mi casa van a haber reglas. Así él trabaje y ayude en la casa, hay reglas, hay que respetar unas normas que no tengan el hogar. Bueno, ahí yo me adelanto, pues empezaste a decir una pregunta que yo tenía y es precisamente qué hacer con esos adictos que roban en la casa, que son groseros, que entran, salen, que no trabajan, que no estudian, qué hacer con ese adicto, pero también qué hacer con ese adicto pues que consume, pero trabaja, estudia. Bueno, explíquenos un poquito como que yo que, bueno, temas que nadie lo sabe, bueno, mi límite, yo qué hago, cuéntanos un poquito. Bueno, nosotros hablamos del adicto que consume, pero es juicioso, que estudia, trabaja, se entra temprano, no roba, come, cumple con las normas que hay en la casa de comer y llevar su platito a la cocina, ayudar a arreglar, a limpiar, o sea, una vida normal, pero que sale por la noche y se fuma su cachito. A Es mí un eso enfermo. me escandalizaba antes, lo aprendí cuando llegué a los grupos. Claro, y se puede convivir con un adicto, pero con un adicto que sea funcional, que Adicto aprenda, funcional. exacto, que aprenda a, a, digamos, a consumir, aunque no sabría cómo decirlo en este momento, pero que esa adicción, es que no sería adicción, que ese consumo no le afecte en su forma de ser, en su forma de actuar, como si se todos fumaran cigarrillos, por ejemplo, o como si le saliera a almorzar o a tomar el algo y volvió y sigue normal, no pasa Los nada. hay pocos, pero los hay. Los hay muy poquitos, pero los hay. De esposos que trabajan, en la noche se consumen su cigarrillito, pero trabajan, son responsables, pagan arriendo y se van al mercado. Pero está el otro lado, que es en el que estamos viviendo ahora, sobre todo con estos muchachos hoy en día, la mayoría no quieren estudiar, no quieren trabajar, quieren entrar y salir, y salen y consumen y vuelven, y entonces al final como no encuentran o no tienen dinero, entonces empiezan a sacar las cosas. ¿Qué aprendemos y qué hay que hacer? Poner límites. ¿Y qué son los límites? Los límites son para mí. Las cosas que a mí no me funcionen, me molesten, entonces yo pongo ese límite para mí, yo no le puedo poner límites a él. El primero que le pondría si se pudiera es no consumir, pero son los límites para mí. Ejemplo, yo me acuesto a las 9 de la noche y a las 10 ya estoy dormida. Entonces, a las 10 es la entrada a la casa. Si no llega a las 10, o sea, cuando ponemos un límite tiene una consecuencia si no se cumple. Entonces, si no llega a las 10, no le abro la puerta. Es muy difícil. De pronto, muchas personas que han llegado a los grupos, a nuestras reuniones, dicen, es que yo no vine aquí a aprender a echar a mi hijo a la calle, es que nosotros nunca hemos pensado en echarlos a la calle, pero ellos se van solitos. ¿Por qué? Porque no les gusta vivir con reglas.
Yo tengo, no sé, le voy a contar dos experiencias con mi adicto, que la primera regla que yo les puse a ellos, y fue a mis dos hijos, era que la llegada a la casa era a las 10 de la noche. Pusieron el grito en el cielo, pues porque de domingo a domingo. Ay, que porque es sábado, no, todos los días a las 10 de la noche. Soy un poco exagerada, después lo cambié, pero al principio fue así. Entonces a ellos no les gustó, se pusieron bravos y todo, pero como a los 15 días el menor dieron las 10 y no llegó, entonces yo bajé las escalas, le puse el pasador a la puerta y subí, justo cuando yo subí, él llegó. Me asomé por la ventana y estaba en sano juicio. El corazón a mí se me iba a salir, yo no sabía qué hacer y yo decía, Dios mío, ¿cómo lo dejo en la calle? Pero es que es lo que he aprendido y lo voy a hacer. Saqué fuerzas de donde no las tenía. Hijo, mamá, ábrame. No, ¿por qué? Que ahora es las 10:05, exacto. La entrada era a las 10, mi amor, lo siento mucho. Que Dios lo bendiga. Entré, cerré la puerta, corrí la cortina y empecé a llorar. Lloré toda la noche, pero él se fue. Al otro día volvió muy agresivo, muy bravo, pero yo ya estaba como preparada y dije, fui capaz de hacerlo y no se murió. Porque uno muere el susto porque lo van a matar, porque lo van a porrear, porque se va a volver un loco. Pero cuando se quedaban en la calle sin uno decirles nada, no les pasaba nada. Entonces ahora porque yo puse la norma va a pasar, no, el día que pase algo era porque tenía que pasar. Nunca volvió a quedarse en la calle. Siempre llegó antes de las 10. Y le decía, y es con mi reloj, no con el suyo. Entonces ya me llamaba y me decía, mamá, me da permiso porque estaba en la universidad, me da permiso hasta las 10:30 que estamos haciendo el trabajo. Sí, mi amor, claro, pero a las 10:30. Recuerde que es con mi reloj, no con el suyo. Llegaba 5 o 10 minutos antes. Aprendió. Otra que también fue, para mí fue mundial, era que a él no le gustaba llevar la ropa sucia a la lavadora. Entonces un día que no tengo calzoncillo, lo siento mi amor, busque debajo de la cama, haga el caso y se póngalo al revés. Ya le dije, y si no sigue subiendo la ropa, va a llegar el día que usted verá cómo la lava. Pues llegó el día. Entonces él se dijo, ay, yo subo y la lavo en la lavadora. Yo fui y me senté en la lavadora y me quedé ahí toda la mañana. Y él tiró toda la ropa al tanque del lavadero y la sacó así, no le hizo nada, sino que chorrió todo, y yo calladita. Pero nunca más volvió a pasar. Cada vez que se cambiaba la ropa, la llevaba a dar la caneca a la ropa sucia. Entonces fueron choques fuertes, pero que con mi, o sea, de ser estricta en eso, me funcionó. Entonces así son muchas cosas, pero son muy individuales. Eso depende de cada adicto, depende de cada familia, depende de cada situación que se vive, porque si lo decimos, es la misma historia, pero con actores diferentes. Entonces depende de la situación Bueno, que se vive. si tenemos ese adicto, por decirlo de alguna manera, disfuncional, que roba, que en la casa no cumple con las normas y, bueno, y se saca, por decirlo así, o no se saca, como tú acabas de decir, él mismo se saca porque hay límites. Ese familiar debería sentirse culpable de tener ese familiar en la calle. Cuéntenos un poquito sobre eso. No, no, no. ¿Qué he aprendido yo a través de todos estos años conociendo la enfermedad de la adicción? Y de conocer también una cantidad de mamás, de papás, de hermanos. Historias, muchísimas. Yo la conozco hasta hace 16 años más o menos, Más o menos. pues 14 años más o menos, y sabe mucho del programa, del tema, por eso te invité. Muchas gracias. ¿Qué he aprendido yo? Si tengo un ladrón en mi casa, ¿yo qué hago? Tengo que demandarlo y llamar a la policía. Si es agresivo, si trata de hacerme daño, de agredirme, ¿qué hago? Llamo a la policía. O sea, es cumplir con esas normas. Y yo tengo que cuidar mi integridad y no tengo por qué sentirme culpable. Eso yo lo llamo amor duro, amor responsable. ¿Por qué amor duro? Porque le duele a mí y le duele a él. Usted qué más triste que yo tenga a mi hijo y que él esté grosero, maltratándome o muchas veces golpeando a la mamá. Eso le duele mucho a la mamá.
Y a él que le va a doler que yo llame a la policía, es que él me está golpeando, es que él me robó. Entonces por eso lo llamamos así, amor duro. Duele allá y duele aquí. Pero es de la única manera que nosotros podemos ayudarles a ellos a tocar ese fondo que necesitan para que busquen ayuda. Bueno, pero entonces yo sé que esta pregunta, yo sé que muchas madres la harían, y es, si ese adicto que es disfuncional, que roba y hace, bueno, como tú dices, esa similitud es muy buena de que yo no puedo tener un ladrón en mi casa, ¿cierto? Pero entonces, si ese adicto se saca, porque aprendiendo pues algo de lo que una vez en los grupos que yo fui, escuché que adicto con casa, con comida, adicto Adicto. para toda la vida, pero si se saca ese adicto y le pasa algo, eso es lo que yo sé que muchas mamás van a decir, ay, pero es que yo en vez de mi hijo se va a volver de la calle y entonces lo van a matar, entonces cuéntenme ahí qué A podemos hacer. veces hay situaciones que tienen que presentarse para uno aprender. Y eso suena muy duro. Y yo me moría del miedo hace años. Mi hijo, por la gracia de Dios, nunca llegó a la calle. Pero, pero yo pienso que hay cosas que se dan para poder aprender y todos aprendemos de manera diferente. El hecho de yo decirle a mi hijo se tiene que ir algún día sin programa antes de conocer al programa donde yo voy. Estaba muy joven todavía mi hijo y le fue mal en el colegio y lo echaron. Yo le dije, lo siento, pero así no me sirve, entonces váyase. Él cogió la maleta y se fue. Y yo en medio de mi enfermedad, porque yo ya era coadicta, pero no lo sabía, me fui a buscarlo y él se reía en mi cara y me decía, ¡ah! ¿Qué está haciendo mucha casa? Sí, mi amor, camine para la casa, ¿usted por qué se fue? No, camine, hablemos. Y después las cosas se pusieron peor. ¿Por qué? Porque me la dejé montar. Así suena muy cruel, pero es verdad. Entonces, simplemente uno tiene que ser estricto y aprender a tomar decisiones. Cuando yo tomo una decisión, tengo que mantenerme muy firme en ella. Así me muera el susto, como me pasó cuando lo dejé en la calle por primera vez. Me mantuve firme y me sirvió. Y de ahí en adelante uno hace muchas cosas, pero después de aprender, de poder llegar a esta reunión, de escuchar a las otras personas, de, de entender lo que es la adicción y la coadicción y trabajarlo. El programa funciona, pero si uno lo trabaja, si uno es juicioso. Un adicto se puede recuperar y si no es así, o sea, se puede recuperar y si no quiere recuperarse, ¿qué hacer frente a eso? Cuéntenos. Eso es Son muy dos preguntas en una. eso es muy difícil. Claro, el adicto se recupera si él quiere. No es imposible. Es difícil, sí, tanto para el adicto como para el coadicto, es difícil recuperarse. Porque lo que decía yo ahora, tenemos que desaprender muchas cosas para aprender cosas nuevas. Entonces eso de pronto sí es difícil, pero sí se pueden recuperar, claro, y nosotros también. Es tener buena voluntad, es aceptar, aceptar esa enfermedad y aceptar que si el adicto no quiere dejar de consumir, yo no puedo hacer nada, pero yo sí lo puedo hacer por mí. Yo sí puedo trabajar por mi recuperación, por ser siempre una mejor persona, por aprender mucho acerca de la adicción y de la coadicción para poder ayudarle a ese adicto. Y la mejor forma de ayudarle a un adicto es no ayudándolo. Pero una pausa ahí, me vuelves a repetir esa frase que es que pues yo la verdad se las he dicho a muchas familiares, ¿cierto? Pero es que venga ahí una madre que tú dices, me gustaría que, ¿cómo así? La mejor La manera, mejor forma de ayudar a un adicto es no ayudándolo, porque yo no sé ayudarle a un adicto inicialmente, cuando no tenemos el programa. ¿Por qué? Porque es que como pensaba yo antes que le podía ayudar a mi adicto, dándole tenis, llevándomelo a pasear, comprándole la mejor ropa, lo que quiera, va a salir, bueno, vaya pues, pero se maneja bien. no, Cuando y perdón, yo te interrumpo antes de que se me olvide, y yo me he dado cuenta, y bueno, no por los grupos, sino en muchas personas que he tratado de ayudar,
que los mismos familiares a veces le compran la droga al adicto para que no salga, para que entonces ese tipo de cosas creen que les están ayudando y es peor. Es peor, claro, porque los estamos hundiendo más, porque les estamos dando como las herramientas para que nos sigan manipulando, porque el adicto es muy manipulador, entonces nos sigue manipulando y nosotros lo permitimos. Cuando ya nosotros aceptamos que es una enfermedad, yo empiezo a atacar la enfermedad, voy a amar a mi adicto, pero con un amor responsable. Aquí se cumplen las normas, las reglas, vamos a poner límites. Si no se cumplen, hasta luego. Bueno, ahorita sí háblenos de los grupos. Tú desde el principio hablas de unos grupos, que unas reuniones, que yo en las reuniones que yo aprendí, que en las reuniones cuéntenos un poquito. ¿Y por qué tu identidad está protegida en este momento? Bueno, a los grupos que yo asisto son grupos de familia Naranón. Familias Naranón. Naranón. NAR de narcóticos, Anón de anónimos. Porque trabajamos al lado de narcóticos anónimos, que es donde se recuperan los adictos. Por eso NAR anónimo. Pero lo decimos juntico, Naranón. Es una confraternidad mundial donde nos reunimos familiares, amigos y adictos a compartir nuestra experiencia, fortaleza y esperanza. Lo que decía ahora, llegamos a aprender, a desaprender todas esas cucarachas que tenemos metidas en la cabeza y aprender cosas nuevas, pero cosas que realmente nos funcionan y nos ayudan. En el grupo trabajamos, tenemos 3 pilares, que son los pasos para la recuperación personal, las tradiciones para mantener la unidad en el grupo y los conceptos que son para el servicio. Cuando yo trabajo los pasos son exactamente iguales a los de Alcohólicos Anónimos, pero son adaptados a las necesidades de cada grupo. Entonces, nosotros los adaptamos a los familiares. Y cuando trabajamos esos pasos, empezamos a trabajar con nosotros. Ahí es donde nos damos cuenta de que realmente estamos inclusive más enfermos que el adicto, porque hacemos locuras. Ejemplo de conocer mamás que le han pagado al hijo el recorrido por toda Sudamérica, porque es que él quiere conocer, y él dice que allá va a estar bien, entonces lo mandó para Chile y le pagó todo en Chile, después lo mandó a Brasil, después estuvo en Argentina y regresó y creyendo que así bajar las drogas. Y vino peor de lo que estaba. Y la mamá trabajando como un animal, muchas veces teniendo necesidades para que el otro estuviera feliz. Entonces, estas son las cosas de las que uno se empieza a dar cuenta cuando llegue al programa y es mi responsabilidad. Ya no digo es mi culpa, no, fue mi responsabilidad. Cambio culpa por responsabilidad. Y cuando yo empiezo a ser responsable conmigo misma, mi vida empieza a cambiar y la de mi entorno también. Entonces, eso es lo que trabajamos. Esos defectos de carácter que tenemos, a veces somos muy dadas a que nos creemos Dios. Y es que yo lo decía, es que es mi hijo, es que estuvo aquí dentro de mí. Y si me toca amarrarlo de la pata de la cama, lo amarro, me dirán. Todos somos seres independientes. Y hoy yo digo, el mejor regalo que yo le puedo hacer a mis hijos es dejarlos ser. Yo tengo una responsabilidad como mamá hasta los 18. A los 18 diría que está estudiando, listo, hasta los 25 termina su carrera y hasta luego. Yo no puedo quedarme con él toda la vida, porque es que somos un instrumento de un poder superior para traerlos a este mundo. Y ya, suéltenlos. Es muy duro. Las mamás somos muy controladoras y queremos tenerlos todo el tiempo ahí. Como digo yo, hay que cortar ese cordón umbilical invisible, que nunca lo cortamos, porque queremos tenerlos siempre ahí. El grupo les enseña eso. En el grupo aprendemos eso, a soltar, a desprendernos. No a desprendernos de la persona, sino de las emociones. No tiene costo. Quiero hablarle también del anonimato, que es lo que yo estoy haciendo hoy, nuestras tradiciones. Nosotros manejamos el anonimato en los grupos. Todo lo que se diga en las reuniones se queda ahí. Nadie tiene el poder de decir en la calle, yo conozco a esa señora, se llama María y va porque tiene un hijo. No.
No es Lo que anónima. todo es anónimo, el programa como tal no es anónimo porque es maravilloso y eso es lo que yo les estoy contando hoy, pero las personas sí. Hay muchas personas que no quieren que las vean. Yo no tengo ningún problema hoy porque yo me siento eh, feliz porque este programa cambió mi vida, pero por las tradiciones sí yo debo manejar este anónimo. Ya por eso no sales a la cámara. Exactamente, Es para proteger el grupo, sus tradiciones, sus normas, más no porque exactamente, por ti, sino por eso. exactamente, así es. Bueno, ¿dónde están ubicados? Acá nos están escuchando personas de diferentes municipios. Estamos acá en Manizales, pero bueno, ¿qué temas que pueden hacer las personas que están en municipios, que están en otras ciudades? Bueno, cuéntenos un poquito cómo pueden acceder. Bueno, nosotros estamos aquí en Manizales en la carrera 25 con calle 22, en los bajos de la Posada, que es un lugar de paso que hay aquí en Manizales. Nos reunimos los miércoles de 6 a 7 de la noche y los sábados de 3 y media a 5 y medio, a 5 y media. Eh, las reuniones son anónimas, no hay que tener dinero, no vale absolutamente nada. Tener buena disposición, buena voluntad, aprendemos a escuchar. Antes uno no escuchaba, solo oía, pero no escuchaba. Aprendemos muchas cosas, pero esto es un proceso. Y en ese proceso, este programa se convierte en un programa de vida, donde me sirve absolutamente para todo. Tenemos una línea de ayuda aquí en Manizales, que es el 316-284-8456. Ahí pueden llamar, ¿Lo repites, por favor? 316-284-8456. En ese teléfono pues pueden llamar y los podemos ubicar y explicarles un poquito cómo funciona el programa y llegar a la reunión. Eh, Pero si alguien no está acá en Manizales, bueno, tenemos, pero igual, pueden hacer la llamada y nosotros tenemos grupos en todo Colombia, sí, sí. Entonces, así como se les Alcohólicos puede, Anónimos, sí, narcóticos que están en todos lados. total. Entonces ya se les puede dar la orientación y decirles los números telefónicos, direcciones, tenemos un directorio nacional, se hacen reuniones virtuales, ya el grupo está, Naranón está muy fortalecido en Colombia, ha crecido muchísimo, entonces sí, tenemos formas de ayudarle a gente de muchas Bueno, ya maneras. para terminar, entonces un mensaje para esos papás, esas mamás, para esos familiares que tienen ese familiar o esa persona adicta, ¿qué tienes para decirles? Aparte de eso, la sociedad en general, ¿qué mensaje tienes ya para terminar esta entrevista? Bueno, yo qué les diría, lo que a mí me hubiera gustado que me hubieran dicho hace años, no estamos solos. Tenemos un lugar donde nos van a entender, no nos van a juzgar, no nos van a criticar, nos van a escuchar. En la calle uno o en la casa uno habla de eso y dice, pues es su culpa, porque usted le dio mucho, porque no le dio, porque le pegó, porque lo mimó mucho. Esto es un programa de vida, como les decía ahora, no estamos solos, hay algo por hacer, hemos cometido errores, sí, pero no somos culpables. Entonces, para mí fue la salvación y lo sigue siendo. Porque tenemos dificultades todos los días, los problemas no se acaban, pero ahora yo no veo los problemas como problemas, sino como una oportunidad de crecimiento. No solo para mí, sino para mis adictos, porque después de estar en Naranjo me di cuenta que era hija de un adicto, hermana de adictos, sobrina de adictos. Entonces uno está rodeado de todas esas personas que uno no sabe. Ese desconocimiento nos lleva a cometer muchos errores. Hay que buscar ayuda para conocer, aprender y cambiar la forma de vida. Patricia, muchas gracias por este mensaje, por todo lo que nos dices. Las personas que en este momento nos escuchan, por favor, comparta este video para que pueda llegar a esa mamá, a ese papá, a esa esposa, a ese hijo que tiene ese familiar adicto y miren el mensaje que ella nos da. No están más solos, o sea, no están solos, hay alguien que les puede escuchar. Entonces, por favor, compartan este video. Las personas que tienen esta enfermedad, la coadicción, que todavía no lo reconocen, busquen apoyo en estos grupos de Naranón y hasta una próxima. Muchas gracias.